Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hermanos amados, paz del Señor. Este versículo de Efesios es uno de los versículos fundamentales para nosotros empezar a sobreedificar si queremos entender la salvación que Dios ha dado y ha otorgado a los hijos de los hombres. Recuerde que en la eternidad Dios diseñó un plan para poder salvar a la raza humana que se había muerto. ¿Muerto en qué? Delitos y pecados. Y Dios ama infinitamente al ser humano, entonces diseñó el Padre en la eternidad un plan para poder salvar a toda la raza humana. Y ojalá toda la raza humana quisiera ser salva, pero en la obra de Cristo hace salvable a toda la raza humana si toda la raza humana se arrepintiera y creyera en Cristo. Pero sabemos que no es así, pero igual el Hijo de Dios murió de acuerdo al plan del Padre en la eternidad. El Padre planea, el Hijo lleva a cabo la obra en la tierra, y el Espíritu Santo, cuando creemos, aplica toda esa obra a nuestro corazón. Y este versículo, como lo dije ahorita, es fundamental para entender la salvación. Pablo, en el capítulo 2, viene hablando de lo que Jesucristo hizo, ahí en Efesios 2. Y dice que muestra lo que éramos. Estábamos en tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados, y luego pasa a hablar de lo que Cristo hizo. Cristo nos dio vida juntamente con Él, Cristo nos resucitó juntamente con Él, y Cristo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. ¿Bien? Y luego entonces llega el versículo 8, dice: ustedes son salvos por la pura gracia de Dios. ¿Bien? Y accedemos a la salvación que es por gracia, ¿a través de qué? La fe. La fe es como el tenedor para tomar el alimento. La fe es como el instrumento para tomar la salvación. Y el versículo 9 aclara que no es de nosotros el poder salvarnos, sino que ha sido un don de Dios para la raza humana, para que el ser humano no se gloríe que fue salvo por algo que Él hizo. Porque el ser humano no tiene recursos espirituales para salvarse. El ser humano no tiene poder para salvarse. Era necesario una intervención divina desde el seno de la deidad a la tierra, Cristo encarnándose en descenso, en amor, a visitar a los hombres para salvarlos. No era posible, no había recursos en nosotros. Por eso no es por obras, sino que es un don de Dios, y Dios establece que no es por obras en el mismo versículo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que ha sido salvado por su piedad. Somos salvos por su gracia. ¿Listo? Amén. Y quiero que vayamos al versículo 10, ese sí lo vamos a leer, de Reina y Valera. El versículo 10, que es donde queremos compartir la carga para compartir en el día de hoy. Efesios 2:10, y esto está relacionado con el versículo 8 y 9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, entonces, después de que el Espíritu Santo por Pablo nos hable de la salvación que es por gracia, tomada por la fe, ahora va a hablar de la evidencia de los salvos, de los que ahora somos una nueva creación. Llamo la atención a esa palabra, esa frase donde dice hechura suya. ¿La puede ver? Porque somos hechura suya, una palabra importante en el Nuevo Testamento para que nosotros podamos ver el corazón de Dios para con la iglesia.
La Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce así: porque somos su obra maestra. Así traduce. Y creo que es una traducción más exacta que hechura suya. Porque somos su obra maestra. Somos la obra maestra de Dios. Entonces, piensen esto. El resultado de la salvación es que somos hechura de Dios. O sea, somos obra de las manos de Dios. Y esa palabra hechura suya, aunque son dos palabras en español, en el griego es una sola palabra. Y es la palabra griega poema, de donde al castellano significa poema. ¿Bien? Entonces, esa palabra poema en el contexto griego hace referencia a un producto manufacturado, hace referencia a una obra de artesanía o hace referencia a algo que alguien ha escrito o compuesto como un poema. ¿Bien? Entonces, nosotros entendemos que la obra maestra en la creación de Dios es la iglesia. Bien, la tierra es importante, las galaxias son importantes, el cosmos es importante, los animales son importantes, la tierra es importante con todos sus componentes, los astros son importantes, la ubicación que tiene la tierra en relación con el sol es importante. El hombre, Adán, es la cúspide de la creación de Dios y es importante porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero con todo y eso, la obra maestra de Dios es ¿quién? La iglesia. O sea, somos el poema de Dios que refleja su infinita sabiduría, su infinito amor y su propósito divino, hermanos. Entonces, un creyente nacido de nuevo es ¿qué? La obra maestra de Dios. Eso somos, alégrese. El creyente nacido de nuevo es el poema de Dios. ¿Bien? Somos la obra de arte de Dios, somos la obra del Todopoderoso. ¿Bien? ¿Usted recuerda cuando se inspiraba en un poema? El resultado era algo bien bonito. Entonces pareciera que Dios hubiera tenido ese sentimiento con la iglesia. ¿Bien? Entonces, nosotros, los que hemos sido salvos por gracia, a través de la fe, a los cuales el Espíritu Santo ha venido a morar en el corazón de ellos, ahora todo cristiano nacido de nuevo es el poema de Dios. Es la obra maestra de Dios, hermanos. ¿Bien? Ahora, somos hechura suya y mire la Biblia, mire su Biblia. Ese poema tiene que ver con el Hijo de su amor. O sea, el poema no se desliga del Hijo de su amor, de Jesucristo. El poema tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, porque somos hechura suya, creados, mire su Biblia, ¿en dónde? Creados en Cristo. ¿Ven? Esa palabra creados, tixo, se utiliza para hablar del acto de la creación. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 1, versículo 25, ahí donde dice creador, es la misma palabra que aparece acá, creado. ¿Bien? Entonces, la escritura en otros textos de la Biblia nos enseña lo que Pablo está diciendo acá, que la persona que es puesta en Cristo a través de la fe es una nueva ¿qué? Creación. 2 Corintios 5:17, el texto más conocido, el que está en Cristo es una nueva criatura. Bien, entonces, aunque la primer creación es muy gloriosa, los cielos, la tierra, los ángeles, el hombre, es una creación muy gloriosa. El poema de Dios es la iglesia. Y llamo la atención en dónde fuimos creados
de nuevo. Mire su Biblia, esa preposición en. O sea, ese en me dice que es la esfera en donde fue hecho un poema la persona que es salvo por gracia. ¿Y en dónde fue hecho un poema la persona que fue salvo por gracia? En Cristo, hermanos. En Cristo. Esa es la esfera en donde nosotros hemos sido creados. Ahora, esta palabra creados tiene que ver con el versículo 9 cuando dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué lo relaciono? Porque ese creados, ahí la forma verbal es en aoristo de pasivo. O sea, quiere decir que nosotros no nos volvimos un poema nosotros mismos. No, yo me levanté y dije, bueno, hoy voy a hacer el poema de Dios. No, eso no sucedió así. Eso fue porque el Hijo de Dios descendió desde la eternidad en descenso, descendiendo en gracia para salvar al pecador. Y cuando creemos y nos arrepentimos, al escuchar el mensaje del Evangelio, entonces en ese momento el Padre nos pone en el Hijo, y es en el Hijo entonces donde la Escritura dice que nos crea, porque somos poema suyo, creados en Cristo. Y recuerde que ese creados tiene que ser obligatoriamente la segunda creación. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, tiene que ser obligatoriamente la segunda creación. ¿Listo? Entonces nosotros somos las primicias de la segunda creación o de la nueva creación, porque primero iniciamos nosotros, cuando digo nosotros, son todos los cristianos. Luego vendrá cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros somos las primicias de la nueva creación. Bien, entonces Dios nos creó en Cristo por medio de la regeneración para que nosotros fuéramos una nueva creación. ¿Y por qué lo digo así? Porque así lo enseña Pedro. Vamos a ir a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Hay dos versículos que nos van a ayudar a entender que fuimos creados de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mire su Biblia, nos hizo renacer para una esperanza viva, mire su Biblia, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces, la nueva creación no es sin Cristo. La nueva creación es en Cristo. Y era necesario que el Hijo de Dios se introdujera en el plan del Padre de morir, resucitar y ascender. Porque la resurrección, Dios a través de la resurrección, es por medio de la resurrección que nos va a ayudar a nacer de nuevo o a renacer. Porque ya nosotros nacimos una vez. Necesitamos volver a nacer. ¿Bien? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo va y le dice, maestro, tratando de halagarlo, maestro, sabemos que las señales que haces, las haces porque es que Dios está contigo. Y mire que cuando Cristo va a hablar con Nicodemo, no le sigue la conversación. Cambia inmediatamente la conversación. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros hablamos mucha cháchara. En cambio, Él sí sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, lo que le responde Cristo a Nicodemo es, Nicodemo, ¿sabe qué? Usted lo que necesita es nacer de nuevo. ¿Cómo así? Era un maestro de la ley, pero no entendía el lenguaje que hablaba Cristo. O sea que yo, un viejo, me voy a meter en la barriga de mi mamá y otra vez voy a nacer. Bien, entonces, hermano, el creyente es renacido, creado en Dios por Cristo Jesús. Ahora, mire acá que nosotros nacemos de nuevo, no somos reparados. ¿Se entiende? O sea, nosotros no somos reparados. Nosotros somos nacidos de nuevo. ¿Por qué no somos reparados? Porque Dios en su sabiduría
lo único que vio que podía hacer con el viejo hombre no era repararlo, era matarlo. Uy, hermano, ¿usted qué está diciendo? Claro, crucificarlo. O sea, Dios vio que no había nada más que se pudiera hacer con el viejo hombre. Solo una cosa, y era matarlo en la cruz. No se repara, se mata para volver a nacer. ¿Listo? Entonces, esta nueva creación no es una reparación de la vieja naturaleza, sino una dotación de nueva vida. O sea, nos dieron una nueva vida. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuándo? Pues en el nuevo nacimiento, en el ejercicio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Bien? Ahí viene la nueva vida, nos dotan, nos participan de una nueva vida a través del Espíritu Santo en Jesucristo. ¿Bien? Ahora, también, para entender un poco más que fuimos creados en Cristo, hay un versículo que es un poco conflictivo, quiero presentarlo, Juan 20. Juan capítulo 20, ya el Señor había resucitado. Juan 20. Voy a leer versículo 21-22. Juan 20, 21, 22. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Bien? Bien, este texto ha sido muy conflictivo. Los cristianos, los comentaristas, los teólogos y exégetas no se han puesto de acuerdo en interpretar este versículo. Pero una cosa sí no es: este no es el derramamiento del Espíritu Santo que fue anunciado por el Señor Jesucristo porque se cumplió en Pentecostés. Bien, este no es el derramamiento del Espíritu Santo anunciado por Cristo que se cumplió en Pentecostés. Bien, este no es. Ahora, llamo la atención a esa palabra sopló. ¿La puede ver ahí? Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo comienza la nueva vida en nosotros? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Entonces, más bien, creemos que aquí está hablando del comienzo, del inicio de una nueva creación. Porque Él ya resucitó acá, ya resucitó. Y esa palabra soplo, cuando usted mira, barre toda la Biblia, se da cuenta que hay 3 soplos divinos. Primer soplo divino, Génesis 2:7. Cuando Dios crea al hombre, lo forma de la dama, y luego dice el texto que sopló en sus narices aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Bien? Recuerde que Dios no tiene dientes y no tiene boca. Si tiene dientes, ¿cuál será su crema? Esa es una manera de decir que le comunicó la vida. ¿Bien? Segundo soplo divino, Juan 20, el que estamos leyendo acá, porque es el de Jesucristo. Ahora, esa palabra sopló, que aparece ahí en el griego, es la misma palabra que aparece en la Septuaginta, yo ya la miré, la misma palabra cuando dice sopló. ¿Bien? Y el tercer soplo divino es el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando la Escritura dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada, la palabra griega seoneustos, significa literalmente soplado por Dios. Esos son los 3 soplos divinos. Para producir la Biblia, creemos que para dar inicio a la nueva creación, y el soplo en Génesis 2 de la primer creación. ¿Bien? Entonces, hermano, Dios nos creó en Cristo. Esa es la esfera en donde ahora somos una nueva creación, hermano. ¿Bien? Y volvamos a Efesios. Vamos a volver a Efesios, ahí capítulo 2. Ahora Pablo va a hablar de las obras que son el resultado de la salvación, de los que hemos sido salvos por gracia. 2:10, otra vez. ¿Bien? Y estas obras, que son el resultado de los que somos salvos por gracia, tienen 2 características. ¿Cuáles son las 2 características? Una,
son buenas obras y 2, fueron preparadas por Dios. ¿Bien? Buenas obras y 2, las características de las obras de los que hemos sido salvos por gracia es que son buenas obras y 2, son preparadas por Dios. Bien, ahí donde dice para buenas obras, esa palabra para es epi, sobre buenas obras, y ahí ese es epi también tiene el sentido de finalidad o meta. O sea, ¿usted para qué cree que Dios lo salvó? No solamente para decir gloria a Dios y aleluya. ¿Usted cree que la finalidad de la salvación se encierra solo en eso? Hace parte de lo que el Señor hizo para nosotros. Bien. Entonces, hermano, nosotros, el poema de Dios, damos a conocer que somos hechuras suyas. ¿Por qué? Por las buenas obras que realizamos. Y escúcheme, solo el poema de Dios puede hacer buenas obras. ¿De qué está diciendo? Sí. Porque se necesita el Espíritu Santo para hacer buenas obras. ¿Bien? Entonces somos creados de nuevo ¿para qué? Bien. ¿Para qué está creado o hecho un carro? Para llevar a las personas, para conducir, para ir de un lugar a otro. ¿Para qué está creado un teléfono? ¿Para qué está hecho un teléfono? Para comunicarnos, para llamar. ¿Para qué está creado un radio? ¿Para qué está hecho un radio? Para recibir las señales de radio. ¿Para qué está creada la nueva creación? Ese es el propósito. Está hecha para realizar buenas obras. Esa es su meta, ese es su propósito. ¿Bien? Entonces, en la Biblia, las buenas obras siempre son caracterizadas por buenos frutos. Pero el fruto bueno va a depender ¿de qué? Va a depender del árbol. ¿Bien? Cuando nosotros miramos la Biblia, las Escrituras hablan de muchas clases de obras. Por ejemplo, hablan de las obras de la ley en Gálatas, que no pueden salvar al ser humano. Hablan de las obras de la carne, que están enumeradas en Gálatas capítulo 5. Hablan de las obras de las tinieblas en Romanos y en Gálatas. Hablan de las obras muertas en Hebreos 6, obras que llevan a la muerte. Y en Tito habla de las obras de justicia. Ahora, quiero que entendamos algo más de estas buenas obras. ¿Bien? ¿Por qué estas obras son buenas? Vamos a dar 4 razones, pero hay una razón fundamental por qué las obras se catalogan como buenas. 1, son buenas porque son las obras que Dios obra en la vida del creyente. Usted y yo no tenemos capacidad para obrar cosas buenas. Si hay alguna virtud y algo bueno que obramos, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros y nos ha llevado a eso. 1. 2, son buenas porque se hacen, escúcheme bien, que este es lo centro de las buenas obras, para honrar y glorificar a Dios. Por eso es que son buenas obras. Si usted y yo hacemos algo para ser visto, X. ¿Bien? 3, son buenas obras porque se hacen para amar al prójimo. Y 4, son buenas obras, que aquí también el segundo meollo del asunto, es porque esas obras reflejan el andar de Cristo. ¿Bien? Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Dios a través de la fe viva en esa persona va a producir obras, porque las obras demuestran el talante de nuestra fe. Pablo, cuando saluda a los tesalonicenses, le dice que no cesa de recordar las obras de fe que ellos tenían. O sea, ¿qué significa eso? Que la fe viva, verdadera y salvífica, que produce obras.
Entonces cuando Dios salva a una persona, esa persona ahora se vuelve un trabajador extenuante del reino de Dios. Si existe una fe verdadera, usted va a encontrar obras. Porque el creyente no fue salvo por obras, pero sí para obrar. Y esto acaba con el quietismo, que deje que Dios hace todo y la persona no hay una responsabilidad del cristiano. ¿Bien? Ahora, ¿qué son estas buenas obras? Recuerden, las obras son todo aquello que hacemos, que hablamos, que producimos con palabras o que producimos con acciones. Eso es lo que es definido como obras. ¿Bien? Y en la Biblia, cuando usted empieza a espigar la Biblia, se va a dar cuenta que hay figuras claras para referirse a las buenas obras. Por ejemplo, en Mateo 5 dice que si la ciudad puesta en el monte ilumina, y si la lámpara puesta en la casa ilumina, quiere decir que esa luz, dice Mateo, es buenas obras, va a reflejar buenas obras. ¿Bien? Pero la figura más clara en la palabra de Dios para las buenas obras son los frutos. Esa es la figura más clara, los frutos. ¿Bien? Somos árboles que producimos buenos frutos, o sea, buenas obras. O hay árboles que producen malos frutos, en este caso sería malas obras. Ahora, ¿cuáles obras pueden ser catalogadas como buenas? ¿Cuáles obras pueden ser catalogadas como buenas? Esto es lo central que quiero que guarden en el corazón, querido hermano. Las obras que son catalogadas como buenas son aquellas acciones que traen gloria a Dios. Son aquellas acciones que traen honor a Cristo. Esas son las buenas obras. Y eso es lo que usted va a ver si es una buena obra o no. Porque Cristo va a ser glorificado, Dios va a ser honrado y Dios va a ser exaltado a través de esa buena obra. ¿Bien? Y recuerde que esas obras son de Él, son por Él, o sea, realizadas en unión con Él y son para Él. Así que, hermano, por eso es para que nadie gloríe. Nadie se puede gloriar en esto. Hermano, mire cómo está mi familia, gracias al Señor, no es por usted. Usted no tiene capacidad para eso. Hermano, mire cómo está la iglesia, gracias a Dios, eso no es por usted. ¿Está seguro? Estoy seguro. Usted no tiene fuerza para eso, nosotros no tenemos fuerza para nada de lo espiritual. ¿No es que el Señor mismo dijo, yo edificaré mi iglesia? O sea, es el propio Señor a través de nosotros, no nosotros. Es con Cristo y es en Cristo. Y para eso nos creó de nuevo, para que hiciésemos obras que trajeran honor a su nombre. Amén. Y entonces, cuando nosotros examinamos la Biblia, esto no va a ser una consideración exhaustiva de las buenas obras. Hay muy pocos libros acerca de eso. Pero vamos a mirar rápido en la Biblia cuáles obras pueden ser catalogadas como buenas. Claro, que traen honor y gloria a Dios. ¿Bien? Voy a mencionar algunas que están en la Biblia. Ayudar dando vestido y alimentación. Me baso en Dorcas Tabita, Hechos 9, 36, 39, dice que ella tenía buenas obras y sus obras eran los vestidos que ella tejía para regalar y ayudar a los demás. ¿Bien? Ayudar a los hermanos necesitados y pobres. Jacobo, capítulo 2, versículo 15, 16. Claro, cuando usted lo hace, por favor, no se tome una selfie. Porque eso no trae honor a Dios. Eso lo está haciendo usted para su vana gloria, para que vean que usted es un hermano dadivoso. ¿Y sabe qué pasó cuando en la historia de la iglesia alguien quiso hacer eso? Lo recuerdo, en Hechos capítulo 4 apareció José, Barsabás, Bernabé. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tenía una propiedad como levita, la vendió y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Entonces, Ananías y Zafira, ahí la ayuda no fue idónea, desidónea. Y entonces dijeron, ve, como que se recibe gloria en la iglesia por un ofrendar. Vendieron por allá una propiedad que tenían y la trajeron a los pies de los apóstoles. Y entonces quisieron ser conocidos como unas personas muy generosas.
recuerde que su derecha no debe saber lo que hace su izquierda, hermano. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasó? Pues Dios juzgó la situación por mentirositos, hermano, pero eran ofrendadores mentirosos. Y Dios juzgó la situación muy duro para que en la iglesia hubiese temor, que con Dios no se juega, hermano, y nada se esconde del Señor. ¿Bien? Ayudar con dinero y bienes materiales, 2 Corintios 9:8. Ayudarnos mutuamente, Hebreos 13:16. Consolar a los que están afligidos y en tribulaciones, 2 Corintios 1:3. Una buena obra, hermano. Cuando usted se acerca a una persona que necesita consuelo, que está afligida, y esa ayuda redunda para que pueda conocer más a Dios, entregarse más a Dios, entender más a Dios. ¿Bien? Hacer una buena obra, hacer volver del error a un hermano. Jacobo capítulo 5, 19 y 20, hermano. Es una buena obra. Dar de comer a los hambrientos, Mateo 25, 35, es una buena obra. Guardar los mandamientos, Juan 14, es una buena obra. Sujetarse a los gobernantes y autoridades, de verdad, sí, Timoteo. Tito capítulo 3, versículo 1, es una buena obra, hermanos, porque eso habla bien del Señor. Eso habla bien de Jesucristo. En los tiempos de Pablo y de Pedro estaba en el imperio romano gobernando nada más y nada menos que Nerón. Y ese sí era un terrible gobernante con los cristianos, hermano. Tácito en sus libros dice que cuando empezó la persecución neroniana, te dice pues históricamente que Nerón fue el que mandó a quemar Roma para echarle la culpa a los cristianos. Hacían dos cosas, dice Tácito, y era que tomaban a un cristiano, le quitaban la ropa, la untaban en un perro de caza y mandaban al cristiano a correr a los montes y luego mandaban los perros de caza detrás de ellos. Y dos, también dice que empalaban a los cristianos para iluminar Roma. ¿Y sabe qué dice Pedro? Honrad al rey. ¡Ah, de verdad! Pero si es que mira que está mandando a que los empalen y está en imperativo. ¿Bien? Ayudar económicamente a los servidores de la casa de Dios, Tito 3:14. Anhelar obispado. El que anhela obispado, buena obra desea, es una buena obra. Claro, un anhelo surgido del Espíritu, no un anhelo surgido para que lo vean y lo conozcan. Que si usted conoce la Biblia, que usted... No, hermano. O porque quiera hacer notarse, no. Un anhelo propio del Espíritu Santo. ¿Bien? No dejar de congregarnos, es una buena obra. ¿Bien? Usted puede hacer también buenas obras en el hogar. Criar hijos en la disciplina del temor del Señor es una buena obra, hermanos. Ser hospedador, buena obra. Lavar los pies de los santos, bueno, esto hay que pasarlo por el túnel del tiempo para aplicarlo hoy. Porque en aquel tiempo, cuando las calles no eran pavimentadas, uno llegaba a la casa de alguien que tenía siervos, esclavos, y uno llegaba con las chanclas empolvadas, entonces venían las personas y lavaban los pies. Bien, ahora es servir a Dios y servir a los santos en lo que los santos necesiten, una buena obra. Socorrer a los afligidos, dejar el mundo por Dios. Bueno, la lista es larga en lo que nosotros podamos incluir en buenas obras que ya sabemos van a glorificar a Dios. ¿Bien? Llevar el evangelio es una buena obra, claro, porque esa persona salvada va a darle gloria al Señor. ¿Bien? Predicar es una buena obra, sí, pero cuando se hace para la gloria de Dios, no para mostrar su propia sabiduría, su propio conocimiento, y no para tomarse la selfie cuando esté predicando. Ahora, mira por ejemplo las buenas obras de Job. Job 1:5 dice que ofrecía sacrificios por sus hijos. Hacían, siempre que había cumpleaños, convite, ellos entonces hacían una fiesta, un ágape, entonces luego el papá presentaba sacrificio por cada uno de ellos. ¿Y sabe qué decía? Por si mis hijos han pecado contra ti. ¿Qué es eso? Interceder. ¿Es una buena obra? Claro. ¿Bien? Job 4:3 dice que enseñaba a muchos. Dice que fortalecía las manos de los débiles. Dice que enderezaba al que tropezaba, aconsejándolo bien. Dice que sostenía a los que estaban por caer. Esas son buenas obras. Ahora,
Las buenas obras usted también las puede hacer en el entorno donde vive, en la sociedad donde vive. ¿Bien? ¿Qué más podemos incluir en buenas obras? La fructificación del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Esas son las buenas obras. Andar en amor es una buena obra, porque el amor busca el bien del otro. Es una buena obra, y toda la ramillete de la fructificación del Espíritu, que es nada más y que es nada menos que el obrar de Cristo. Eso es lo que es Gálatas capítulo 5. ¿Qué es otra buena obra? Sacrificios espirituales. Entonces la lista es larga en lo que nosotros podemos incluir buenas obras. ¿Qué le parece esta buena obra? Había una hermana, cuenta una historia, que había una hermana que visitaba un hogar de ancianos, un geriátrico, y se dio cuenta que hay veces había uno de esas personas mayores que se sentaba solo, y cuando le servían la comida, él se quedaba viendo el plato de comida y no se lo comía. Entonces ella le pregunta con amabilidad por qué no se come el plato, si pasaba algo malo. Y el Señor le responde, bravo, sí, pasa algo malo. ¿Y qué? Soy judío y no me puedo comer esa comida. ¿Eh? Entonces ella le pregunta, porque es una hermana, le pregunta entonces, ¿qué le gustaría comer? Y entonces él le dijo, un plato de sopa. Entonces la hermana pidió permiso ahí en el geriátrico para poderle llevar la sopa al Señor, y así lo hizo durante varias semanas. ¿Bien? Y aprovechó esa buena obra para llevarlo a Cristo, para llevarlo a la salvación. ¿Trae honor o no a Cristo esa obra? Sí. Entonces la obra, para que usted vea que son buenas, es porque van a traer honor y gloria al Señor. ¿Bien? Entonces, hermano, si volvemos a Efesios 2, 8, 9 y 10, el orden es fe, salvación, buenas obras, y al final vendrá galardón, el galardonamiento. ¿Ven? La fe conduce a la salvación resulta en buenas obras, y las buenas obras serán recompensadas. Bien, segunda característica de las obras que produce una persona que ha sido salva por gracia. 2, volvamos a Efesios, ahí está. Buenas obras, y mire la Biblia, las cuales Dios preparó de antemano. Quiero que mire su Biblia. Las obras no son solo buenas, son también preparadas. Obras preparadas. ¿Bien? O sea que Dios, en su propósito eterno, nos preparó buenas obras para cada uno. Bueno, fulanita van a ser el año tal, en el país tal, en la ciudad tal, en el pueblo tal, en la familia tal. Y a fulanita le voy a preparar este ramillete de obras. Así es para cada uno, hermanos. Esto es lo más conveniente para ella, esto es lo más conveniente para este. Le voy a preparar a este hijo mío esta obra así, le voy a preparar a esta hija mía esta obra así. Entonces Dios, en su providencia, nos prepara las oportunidades para las obras, y nos prepara a nosotros para llevarlas a cabo. No solamente las preparó de antemano para que anduviésemos en ella, sino que también nos prepara a nosotros para poder llevarlas a cabo. O sea, hermano, mire, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Bien? Dios nos prepara a nosotros para introducirnos en esas obras, y nos coloca, dice Filipenses, tanto el querer como el hacer. La Biblia textual, trayendo el griego, dice energiza tanto el hacer y energiza tanto el querer. ¿Bien? Entonces, hermano, antes de nosotros ser salvados, Dios elaboró una carrera espiritual para cada uno. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hermano, conocer la voluntad de Dios individualmente. Esa es nuestra responsabilidad. Claro, Dios tiene una voluntad general. La voluntad general es que todos los hombres sean salvos. Y ahí usted empieza a discriminar la voluntad de Dios en la Biblia. La voluntad eterna es recopilar
todas las cosas en Cristo como cabeza, Efesios 1:10, que ya lo hablamos hace años, el anakefalayosastai. Entonces, hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar al Señor en una comunión íntima, personal y profunda, y en esa comunión íntima, personal y profunda vamos a saber cuál es su voluntad. Y espontáneamente nos introduciremos ¿en qué? En todas las obras que Él preparó de antemano para nosotros. ¿Estamos entendiendo? No las producimos nosotros. Nos introducimos en ella porque Él las preparó para nosotros. Entonces necesitamos conocerlo, necesitamos entregarnos, necesitamos avanzar y madurar para poder introducirnos en eso que Él tiene para nosotros. Y cuando usted va conociendo la voluntad del Señor y va caminando su vida cristiana, escúcheme, apreciado hermano, espontáneamente se las va encontrando, hermano. Espontáneamente el Señor empieza a mostrarle lo que tiene que hacer. Esto Él lo preparó para hacer, Él preparó esto, amén. Bien, entonces Él preparó estas obras de antemano y mira el texto. ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. Esto es un contraste con el versículo 3 que dice que nosotros, no en el 2, que nosotros anduvimos en delitos y pecados. Es el contraste. Antes anduvimos en delitos y pecados, ahora debemos andar en las obras que Dios preparó de antemano. Cuando usted mira la epístola a los Efesios, la primera mitad de la epístola de los Efesios revela que nuestra vida está unida a Cristo en los lugares celestiales, ahí en los versículos anteriores. Y la segunda mitad del libro nos revela temas muy prácticos como vivir la vida cristiana. ¿Por qué lo digo así? Porque la palabra andar en Efesios aparece 7 veces. El andar cristiano aparece 7 veces. ¿Bien? Entonces ese andar hace referencia a la experiencia práctica aquí en la tierra del lugar que ocupamos en el cielo. ¿Cuál es el lugar que ocupamos en el cielo? Sentados en lugares celestiales en Cristo. Bueno, entonces el andar debe concordar con nuestra posición. Ese es el andar. ¿Bien? Entonces, hermanos, en la eternidad Dios no solo escogió un pueblo para sí, sino que le marcó la senda a cada uno de los que escogió de ese pueblo. Hermanos, estas obras no están preparadas de antemano para que las hagamos. El texto enseña que estas obras están preparadas ¿para qué? Para andar en ellas, hermanos. Y andar en Efesios habla del estilo de vida del cristiano, del vivir del cristiano, hermanos. Entonces nosotros tenemos un llamamiento alto. El llamamiento es a los que hemos sido salvados y hemos sido creados nuevamente en Cristo. Tenemos un alto llamamiento y es andar, vivir en lo que Dios preparó para todos nosotros. Entonces el llamado urgente de Dios para nosotros es: conozca mi voluntad para que sepa por dónde tiene que ir. Señor, ¿a la derecha o a la izquierda? Mira, hermano, y la Biblia tiene muchos ejemplos de hombres y mujeres que estaban en la voluntad del Señor y sabían lo que tenían que hacer. No tenían que ayunar 40 ni 80 días. Sencillamente estaban en la presencia del Señor, conocían su voluntad y la hacían. Vamos a poner un ejemplo. Elías el tisbita. La Biblia, usted cuando la lee, la vida de Elías, que es muy corta, usted se da cuenta que no hay un momento en que la Escritura dice que Dios mandó a Elías a hacer lo que hizo en el Monte Carmelo. Se enfrentó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 850 contra uno. El asunto era bien peligroso en ese tiempo. Y entonces él dice así: vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este tiempo, sino por mi palabra. ¿Qué es esto? Esto es un hombre que sabe la voluntad del Señor y lo que hace es saber por dónde tiene que meterse.
Y todos nosotros, en la medida que vamos avanzando en la fe, vamos percibiendo la voluntad y sabemos por dónde tenemos que meternos. Pablo, en su desarrollo de servicio apostólico, eso tuvo que aprenderlo. Dios se le aparece a Pablo y le dice, Jesucristo se le aparece a Pablo y le dice, Pablo va a ser apóstol a las naciones. Y Pablo estaba en su servicio apostólico y entonces iba a ir a predicar a Asia. Y cuando iba a predicar a Asia, que era legítimo, verdadero, porque Dios lo mandó. Y cuando iba a predicar a Asia, el Espíritu de Jesucristo le dijo que no. ¿Cómo así, Señor? Pero si es que usted me mandó a predicar. Sí, pero no para allá. Y entonces tuvo la visión del varón macedonio, me imagino que pudo reconocerlo por la vestidura, y le dijo, Pablo, ven, ayúdanos. Ahí tuvo una ayudita extra. Tenemos que irnos para Macedonia, no para Asia nos vamos después. Entonces, hermano, a la medida que vamos avanzando en la fe, vamos discerniendo la voluntad del Señor, ¿bien? Y ahí nos introduciríamos en esas buenas obras, que es hacer su voluntad para vivir una vida de iglesia adecuada y ser un testimonio de Cristo en la tierra, hermanos, ¿amén? Hermano, ¿perciben los demás en nosotros que nos estamos introduciendo en las obras que Dios preparó para nosotros? Hermano, pongamos en práctica nuestra posición en Cristo. Él ha obrado en nosotros. Él ha obrado por nosotros. Ahora debemos dejar que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Padre, hoy estamos muy agradecidos, Señor, porque nos reafirmas la bendita verdad de que nos salvaste por tu gracia, Señor, que nos has creado en Jesucristo, pero también nos revelas una bendita verdad, y es que quieres que tengamos un vivir que traiga gloria a tu nombre, Señor. Así que pedimos ayuda desde el cielo, desde el trono, para poder vivir una vida que traiga honor a tu nombre, Señor. Ayúdanos a conocer tu voluntad para introducirnos en lo que tú y solo tú has preparado para nosotros. Te damos gracias por abrir tu palabra en nuestro corazón. Bendícela, Señor, santifícala, que podamos avanzar juntos en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor. Amén.